A Dios, Villa Altagracia, 30 de marzo, número 91. Tú que me estás viendo en Holanda, en Estados Unidos, en Europa, en las islas del Caribe, recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Vamos a hablar sobre el tema: Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y leemos en Gálatas capítulo 6, verso 7, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Dios añada bendición a su palabra. Hacemos esta intervención de la palabra de Dios porque estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo tiempos apremiantes. Estamos viviendo los últimos días y es los últimos mensajes que está recibiendo de advertencia a la raza humana. El Evangelio se está predicando a través de las redes, se está predicando a través de todos los medios satelital, a través de todos los medios digital, y en todas las partes del mundo está llegando el glorioso Evangelio. Porque se está cumpliendo las palabras del Maestro que dijo: y será predicado la palabra del reino en todas partes del mundo y luego vendrá el fin. Y eso está sucediendo. La Biblia tuvo muchos perseguidores en los primeros siglos, como predicábamos la semana pasada, pero todos esos emperadores, todos esos perseguidores de la iglesia perecieron, y la Biblia ha seguido fluyendo en toda parte del mundo, porque la palabra del Señor permanece para siempre. El verso que hemos leído, tú que me escuchas por las redes, tú que me escuchas a través de estos medios, dice: no os engañéis, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. La palabra burla en el plano cotidiano se refiere a reírse de alguien, hacerle una broma de humor pesado o restarle importancia. En el plano ilegal es ignorar las leyes, es querer vivir por encima de las leyes o evadirla. Eso en el plano legal, la palabra burla. En el plano espiritual es querer vivir a espaldas de Dios, de querer simular servir a Dios y vivir doble vida, y vivir una vida engañosa de apariencia delante de Dios. Pero la palabra de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado nunca. El dador de la vida, el creador del universo, el que conoce hasta lo mínimo cabello que tiene tu cabeza. Y dice el Salmo 139 que aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. Aún no has oído el pensamiento, lo que tú vas a hablar, y ya Dios lo sabe todo. Entonces Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre hace, tiene una consecuencia. En la carta que se escribe aquí, es la carta a los Gálatas. Los Gálatas es una iglesia que había en Galacia. Estos hermanos fueron impactados por el poder de la palabra a través del apóstol Pablo y empezaron a vivir una vida agradable a Dios. Pero en la confianza, dice un dicho, está el peligro. Muchos de ellos se confiaron y empezaron a vivir una doble vida. Querían vivir tanto en el espíritu como en los placeres de la carne. Simulaban servir a Dios, pero querían vivir también en los frutos de la carne. Por eso el apóstol Pablo le habla claramente sobre la obra de la carne y la obra del espíritu. Que para agradar a Dios hay que dejar los frutos de la carne, que son el adulterio, la fornicación, que son la hechicería y una serie de prescripciones que Pablo prescribe en esta carta. Y le habla duramente a la iglesia
Y al final el verso que yo quiero afianzar este mensaje, el verso 7, cuando dice no te engañes, Dios no puede ser burlado. Y esas palabras retumban hasta el día de hoy, porque hay personas que creen que Dios no le toma en cuenta lo que está haciendo. Hay personas que creen que están viviendo una vida meramente por vivirla, que todo va a suceder y va a terminar con la muerte. Cuán equivocados estamos los que pensamos, los que piensan así. Jesús es el dador de la vida y Él ha comisionado hombres y mujeres para que lleven la palabra de advertencia a toda parte del mundo. En esta hora, amigo que me escucha, yo te digo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dios tiene una inteligencia suprema que Él conoce hasta lo que tú piensas. Él conoce lo que tú practicas, lo más oculto. Él conoce todo lo que tú tienes en tu corazón. Y Él sabe tu intención. Él sabe tu deseo. Él sabe tus anhelos. Y Él sabe todas las cosas que pasan a nivel del mundo. Conoce todo. Por eso dice la palabra, no te engañes. Es una advertencia. Porque cuando tú crees que está engañando a Dios, cuando tú crees que no se está tomándote en cuenta lo que tú estás haciendo, creyendo que está engañando a Dios, lamentablemente tú te estás engañando tú mismo. Por eso la palabra dice, no te engañes, no te engañes, sé original, sé transparente. Aleluya, si fallaste pide perdón. Porque Dios conoce hasta los pensamientos, conoce cada tejido de tu cuerpo, conoce los nervios, conoce cómo tú fuiste formado. Y aún dice la palabra que la palabra no está en tu pensamiento y ya Dios lo conoce. En otra palabra, Él es un ser supremo que todo lo sabe, todo lo conoce, es omnipresente, omnisciente, tiene poder y autoridad para cambiar, transformar la vida también. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y quiero hablar de ese tema, porque lo que hemos estado hablando, todo lo que está pasando a nivel mundial, es consecuencia de cómo vivimos, es consecuencia de lo que estamos haciendo, es consecuencia de vivir a espaldas de Dios, es consecuencia de cómo tú vives hoy. Así será tu futuro mañana. Y como el hombre se ha apartado de Dios, como el hombre ha querido vivir una vida ignorante al llamado de Dios, vivir una vida en la carne, en la fornicación, el adulterio, una vida engañosa, una vida de lo fácil, una vida de conseguir las cosas a mi propio esfuerzo como aparezca, porque todos tenemos el derecho de defendernos. Así piensan muchos. No importa cómo conseguir el dinero, lo importante es conseguirlo. Así piensan muchas personas. Pero cuántas personas que hemos escuchado la historia, que por tener una vida fácil, a su acomodo, buscar dinero como a ellos les parezca, hoy en día están plasmados en la historia, porque Dios no puede ser burlado. Te puedo mencionar algunos personajes que nosotros conocemos en Latinoamérica y que han sonado por las radios. Podemos hablar de Pablo Escobar, que implantó un imperio allí en Colombia, y allí él se creía dueño y señor de Colombia porque tenía todo el dinero para comprar la deuda externa de Colombia. Pero como le pasa a toda persona que se olvidan de Dios, que creen que por su propio conocimiento, con su propio esfuerzo consiguen las cosas, sin importar y respetar al dador de la vida, al divino, al dueño del universo. Todos sabemos la historia, cómo ni el dinero, ni el poder, ni la fama de Pablo Escobar pudo retener su eminente muerte. Todos sabemos la historia, porque este pasaje bíblico no va a pasar de moda. No engañé, Dios no puede ser burlado. No importa cómo te llames, no importa tu nombre, no importa los títulos que tú tengas enganchados, no importa el dinero que tú hayas acumulado,
no importa el nombre que tú hayas hecho, un día te vas de esta vida, un día nos vamos de esta vida, y un día tendremos que estar a la presencia de Dios, dando cuenta de cómo hemos vivido en esta tierra. Por eso dice el pasaje, no engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre hace, va a tener que dar cuenta un día ante la presencia del Señor. Podemos mencionar otro personaje, el Chapo Guzmán, que mató tantas personas, introdujo tantos kilos de droga y estupefacientes en Estados Unidos, y era un imperio allí en México. Pero todos sabemos la historia, cómo le llegó su final, cómo este hombre está preso en una cárcel de máxima seguridad, porque no puede Dios ser burlado. Todo aquel que siembra para la carne, todo aquel que siembra para la corrupción, todo aquel que siembra para la perversión, un día Dios le va a encontrar y le va a prender en el camino, porque en esta vida, amigo que me escucha, nada es para siempre, nada es para siempre, nada es eterno, nada es eterno. Un día todos vamos a desaparecer de esta tierra, un día por una forma u otra, todos nos vamos de esta tierra y tendremos que darle cuenta al dador de la vida. Por eso dice el Señor, le dé este ultimato, esta carta que se le mandó a los Gálatas. Gloria al Señor, porque allí pensaban vivir una vida, aleluya, de doble cara. Un día adoraban a Dios, simulaban en la iglesia estar firmes, pero en los ocultos practicaban la práctica de la carne, que era la fornicación, los adulterios, aleluya, la obra de la adivinación, de la hechicería, de los homicidios. Gloria al Señor. Y el Señor le mandó esta carta a través de los Pablo, diciéndole, no se engañen, no se engañen, porque todo lo que ustedes siembren, aleluya, hay alguien que lo está evaluando en la tierra, en el cielo, hay alguien que lo está observando, y eso mismo que tú haces, que tú siembras para la carne, va a cosechar corrupción, aleluya, porque todo lo que el hombre hace, un día dará cuenta al dador de la vida. Y esta palabra la traigo en esta hora, amigos que me escuchan, como advertencia, como un llamado de Dios. Estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos donde se están predicando los últimos mensajes a la raza humana, donde se le está hablando al hombre que es tiempo de buscar a Dios, que es tiempo de buscar su presencia, que es tiempo de acercarse al dador de la vida. El tiempo se está terminando. Cristo pronto viene a esta tierra. Pronto el dador de la vida va a aparecer en el escenario de la raza humana. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y como lo decía en mensajes anteriores, nadie es dueño de su propia vida. Nadie es dueño de su propio destino. Porque lo hemos dicho y lo hemos hablado, si fuéramos dueños de nuestro propio destino, el dinero te evitaría la muerte. La fama te evitaría la muerte. La riqueza, el nombre, los títulos, te evitaría la muerte. Pero no es así. Todo ser humano un día va a desaparecer de esta tierra. Todo ser humano un día vamos a partir de este mundo. Y es lamentable personas que se creen la gran cosa, muchas veces cuando tienen dinero, muchas veces cuando tienen unas casas hermosas, muchas veces cuando tienen un carro lujoso, ponemos nuestro corazón en estas cosas. Déjame decirte, las cosas materiales son préstamos, regalos, bendiciones que Dios nos da para que la disfrutemos en esta tierra, porque es la voluntad de Dios que el hombre y la mujer viva bien. Pero no es que haga de las cosas materiales un altar, no es que haga de las cosas materiales una idolatría, no es que haga del carro un Dios, no es que haga de la casa un Dios, no es que haga del dinero un Dios. Todo lo que Dios te da, todo lo que tú has poseído, todo lo que has conseguido, todo lo que has logrado, ha sido por la misericordia de Dios. Ser humano, solamente estamos de pasada en este mundo.
Los seres humanos solamente estamos siendo de visita en este mundo. Un día todos nos iremos uno detrás de otro, sea de una forma o sea de otra. Por eso dice las palabras, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo el que vive a espalda de Dios se está burlando del Señor. Todo el que rehúsa al llamado del Señor, directa o indirectamente, es una burla al llamado divino. Todos seres humanos estamos expuestos para servirle a Dios, para adorarle, para bendecirle. Por eso dice Pablo en las cartas a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre fue creado, fue para vivir eternamente, para vivir bien, para vivir estable, para vivir en la presencia del Señor. Cuando peca el hombre y la mujer, gloria a Dios, el pecado entró a la raza humana. La epidemia del pecado entró y todos quedamos contaminados por el pecado, la maldad. Y por eso que cada día, como hemos estado hablando, surgen tantas maldades, tanta violencia, tantos crímenes, tantas atrocidades, tanta muerte inesperada. Y cada día vemos cosas que nos sorprenden. Cada día vemos cosas que nos dejan con la boca abierta. Cada día vemos prácticas del hombre que nos dejan sorprendidos, que no padecemos seres humanos, padecemos razas de animales en los actos que cometemos los seres humanos. Porque en qué cabeza cabe que una mujer pueda tomar un niño salido de su vientre y tirarlo a un bote de basura. ¿En qué cabeza cabe que un padre de familia forma una familia y este mismo hombre se vuelve verdugo de su familia y le arranca la vida a su esposa, a sus hijos, y se arranca la vida a él? ¿En qué cabeza cabe que un ser humano con un raciocinio, con comunión con Dios, pueda llegar a estos actos de matar a su pareja? ¿En qué cabeza cabe los actos de violencia que vemos a diario? La Biblia nos habla que el mundo cada día irá de mal en peor. ¿Por qué viene esto? Porque el pecado cada día más es un abismo, la cual va llevando al hombre de un abismo a otro, de un abismo a otro. Y quiere decir esto, que toda la verdad que vemos a nivel mundial es por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa del hombre que desea burlar de la ley divina. Pero hay una advertencia, como la tuvieron la gente de Sodoma, como la tuvieron la gente de Gomorra. Dios no forza a nadie a servirle. Dios no obliga a nadie a buscarle. Simplemente le da la palabra de advertencia. Simplemente le da mensaje de alerta. Por eso que Dios, a través de todos los tiempos, levanta hombres, levanta mujeres, que sin importar que se burlen de ellos, sin importar que lo menosprecien, sin importar que lo vean en poco, gloria a Dios, Dios nos elige en toda parte del mundo, de toda clase social. Lo saca del campo, lo saca del arte, lo saca del mundo profesional, lo saca de los estados, de los gobiernos, de toda parte del mundo. Dios está sacando un remanente para predicar este glorioso evangelio. ¿Cuál es la razón de esto? Para que nadie tenga excusa mañana de que cuando esté frente al trono de la gracia no diga: Señor, yo fui comerciante, yo no te podía servir. El Señor te va a presentar sin número de comerciantes que servían al Señor siendo comerciantes. Cuando tú digas: no, porque yo era diputado, el Señor te va a presentar sin número de diputados que fueron salvos sirviéndole a Él. Te va a decir: Señor, yo era artista. El Señor te va a presentar un sinnúmero de artistas que se convirtieron en Él y le sirvieron al Señor siendo artistas. Cuando diga: Señor, yo era abogado, te va a presentar abogados que sirvieron a Dios, sirviéndole al Señor siendo el abogado. Señor, yo estaba en el campo, yo era un campesino, no tenía tiempo. Te va a presentar sinnúmero de campesinos que se salvaron sirviéndole al Señor, viviendo en el campo. Es decir, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra un día segará. Para Dios no hay excusa para servirle. Para Dios no hay excusa para entregarle el corazón. Un día todos nos vamos de esta tierra. Lo hemos visto cuántas personas prominentes, como lo hemos dicho en otra ocasión, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, del mundo, que se han ido de esta tierra y han dejado todo. Y han dejado todo. Han dejado riqueza, han dejado fama, han dejado fortuna. Porque un día todos vamos a tener que dejar todo aquí. Y nada lo van a echar en la caja, nada lo van a echar en el ataúd,
Nada nos vamos a llevar de este mundo, amigo que me escucha, a través de las redes y a través de esta bocina. Todo un día vamos a tener que desfilar, como dicen los muchachos, en la fila india. Uno nos vamos adelante y otros se van atrás. Pero hay una advertencia para el hombre. Hay una advertencia a la cual yo como siervo de Dios y muchos siervos de Dios y siervas de Dios que están en todas partes del mundo, tenemos que advertir, tenemos que decirla, tenemos que hablarlo. Y más que nunca antes, viendo que las señales están cumplidas, más que nunca antes, viendo que los acontecimientos mundiales dicen que Cristo viene. Lo que está pasando en el mundo, usted lo puede leer en la radio, lo puede escuchar en la radio, lo puede leer en las páginas digitales, lo puede leer en las revistas, en los periódicos, verlo en todos los medios digitales, todo lo que está pasando en el mundo. Y abre la Biblia, todo se está cumpliendo al pie de la letra, todo está cumplido. Solamente hay un espacio de gracia, hay un espacio de oportunidad para esta pobre humanidad, para que el que quiera alcanzar la salvación acepte a Jesús en su corazón y pueda venir tiempo de refrigerio y estar en pie ante el trono de la gracia y salir victorioso y adorar a Dios por la eternidad. Porque hay dos realidades que quiero explicar en esta hora. Por eso dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque cada movimiento, cada acto que tú haces se están escribiendo en un libro. Todo lo que tú practicas en los cultos, todo lo que tú haces que tú crees que nadie te está viendo, hay alguien que te está viendo y se te está tomando en cuenta. El ser humano no fue hecho por la casualidad ni por el destino. El ser humano fue hecho con un plan perfecto de parte de Dios, y todo el que pasa por esta raza humana, todo el que llega a tener vida, fue hecho, aleluya, en los planes, en los propósitos, en el pensamiento de Dios. Y cada uno de nosotros, un día, ese creador que nos hizo, vamos a tener que estar en su presencia y dar cuenta de cuántas cosas hemos hecho y dejamos de ser en esta tierra. Y tú dirás, ¿cómo yo me burlo de Dios? Si yo vivo una vida tranquila, si yo vivo una vida en mi casa, yo no le hago maldad a Dios, a nadie, yo no le hago maldad ni a mi prójimo. El hecho de tú ignorar el mensaje, el hecho de tú ignorar el llamado de Dios, ya tú tienes consecuencias. El hecho de tú vivir una vida pensando que por tu propia justicia te puedes salvar, porque yo no le hago maldad a nadie. Esto no se trata de yo no le hago maldad a nadie. Esto se trata que hay que aceptar al dador de la vida. Jesús dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia. Él vino para salvar y restaurar lo que se había perdido. Como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje lo habla claramente. Todo lo que en Él cree, lo que aceptan su mensaje, lo que aceptan su autoridad, lo que aceptan ese acuerdo con el Señor, tendrán vida eterna. Lamentablemente, el hecho de que tú seas buena persona no te va a eximir del juicio eterno, porque ya hay una regla establecida, hay una regla inaludible, que es aceptar a Jesús como el único Hijo de Dios. Siempre me gusta aclarar esta parte cuando hablo de aceptar al Señor, porque muchos dicen, no, porque yo no me voy a congregar en tal o esta iglesia. Esto no es asunto de iglesia, esto no es asunto de pastor, esto no es asunto de un artista, esto es un asunto de una relación tuya con Dios. Esto es un asunto de salvar tu vida. Esto no es un asunto de hacer la paz con Dios. Esto es un asunto de reconciliarte con Dios. Porque si no tienes ese sello, si no tienes esa garantía, el día que falta de esta tierra, amigo que me escucha, hay dos caminos: camino a vida eterna, camino a la perdición eterna. Y es lamentable que muchos piensan, como lo hemos dicho ya en otra ocasión, que cuando muere un familiar, por prenderle vela, por rezarle, por hacerle tantos ritos, creen que lo van a sacar del purgatorio para llevarlo a descansar. No, no, no. Hay una realidad que Jesús lo dijo: y por todo el mundo predicad el Evangelio. Y por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la regla de oro del reino.
aceptar a Jesucristo para ser salvo. El que rechaza a Jesús ya lamentablemente ha quedado expuesto a la perdición eterna. Si acepta a Jesús, inmediatamente tiene vida eterna. ¿Por qué tú dices esto, pastor? Claro, yo te puedo comprobar, en la palabra nos habla claramente que cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, habían dos ladrones. Había uno a la derecha, había uno a la izquierda. Los dos tenían la misma oportunidad para salvarse. Sin embargo, el de la izquierda empezó a burlarse de Jesús y decirle: tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y me salvas a mí? Como hay muchos que se creen que esto no es una realidad, que se creen que lo que estamos hablando es algo humano, es algo que se lo inventó el hombre, es algo que de un grupo de vagos. Déjame decirte, muy equivocado estás. Igual te va a pasar como el ladrón de la cruz de la izquierda. Menospreció a Jesús, menospreció lo que estaba pasando en el centro de la cruz ahí. Gloria a Dios, menospreció la oportunidad y empezó a burlarse. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Te salva y nos salva a nosotros. Empezó a injuriar a Jesús, empezó a menospreciarse a Jesús, empezó a burlarse. Sin embargo, el de la derecha, el ladrón de la derecha, que representa a aquella persona sensata, que representa a aquella persona que reflexionan, que representa a aquella persona que analizan, que representa a aquella persona de fe, que representa a aquella persona sumisa, aquella persona que se sienta a pensar: ¿será verdad que hay una salvación? ¿Será verdad que hay una perdición? Ese representa el ladrón de la derecha. Él pensó, analizó: pero yo estoy pagando por mi pecado. Tú estás pagando por tu pecado, le dijo a su amigo. Sin embargo, este hombre que está en el centro no ha hecho maldad, no ha hecho nada malo, simplemente ha dado el mensaje de amor y de paz y lo están crucificando. Gloria al Señor. Y respetó, adoró a Jesús. Aleluya, apreció lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario. Lo que yo te digo hoy, te digo en esta mañana, tienes que apreciar el sacrificio de Jesús. No es asunto de ir a la iglesia y rezar un Padre Nuestro, no, es apreciar, hacer amistad con Jesús, reconciliarte con Jesús, dejar el adulterio, dejar la fornicación, dejar los vicios, dejar las cosas que a Dios no le agrade y decirle: Señor, voy a vivir para ti, voy a cambiar de vida, esta vida de pecado, esta vida de maldad, esta vida me está destruyendo, voy y bebo, voy me emborracho y al otro día lo que amanezco con una resaca que el diablo me está llevando, me endrogo y lo que hago es perder mi dinero en la droga y lo que hago es poner en desprecio a mi familia, lo que hago es entristecer, traer odio a mi familia, traer amargura a mi familia con esta maldita droga. Oh, gloria al Señor. Por eso te digo que debes reflexionar. El asunto de aceptar a Jesús es reflexionar, hacer un paro en el camino. ¿Qué estoy haciendo que a Dios no le agrada? Así hizo el ladrón de la derecha, reflexionó y le dijo: Señor, cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. Aleluya. Cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. Amigo que me escucha, Dios no puede ser burlado. Dios vio la sinceridad del corazón de este hombre. Dios vio el arrepentimiento de este hombre que había tenido una vida de pecado toda su vida, cometiendo, aleluya, fechorías. Pero allí, al lado de Jesús, aleluya, le miró, respetó, valoró lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario. Y Jesús lo miró como te quiere mirar a ti. Jesús lo miró como te quiere mirar a ti. Jesús lo perdonó como te quiere perdonar a ti. Y Jesús lo vio y le dijo: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Yo digo que ese fue el hombre más dichoso del mundo. Aleluya. A minuto de partir, de morir en la cruz del Calvario, de irse al infierno, este hombre abrió los ojos y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Tú que estás enfermo, tú que estás en tu casa, tú que el diablo no te deja dormir, tú que tienes amargura, tú que tienes dolor en tu alma, porque el que te ha sin el Señor, aleluya, vive con amargura, vive con dolor en el alma, vive con pesadumbre, el alma se le cansa, vive amargado, vive en dolor, no puede dormir, no tiene paz, aleluya, porque el único que da la paz, el único que da la tranquilidad, el único que da el sosiego al alma, se llama Jesús. No
no te lo da la bebida, no te lo da la droga, no te lo da los placeres, no te lo da la fiesta. Aleluya, todas esas actividades yo las hice, pero el enemigo lo que traía aflicción a mi alma, como la trae a la tuya, cuando te olvidas de Dios, cuando va a los brujos allí llevar tu dinero, viene con un bajo a hoja, a diablo, gloria al Señor, y viene allí con amargura y a traer diablo a tu negocio, a tu casa, gloria al Señor. Déjate de eso, busca al Señor, arrepiéntete, cambia tu vida para que obtenga salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Dios me ha mandado a Villa Altagracia y me ha comisionado que predique este evangelio en todos los rincones de Villa Altagracia, porque el tiempo se está acabando, el tiempo se está terminando, viene el juicio de Dios sobre nuestra tierra, viene el juicio de Dios sobre esta pobre humanidad. Escapa, amigo, porque nadie va a burlarse de Dios si te va en pecado, si te va en la maldad, si te muere en el adulterio, si te muere en el vicio, si te muere en el pecado. Lamentablemente has perdido tu tiempo en esta vida, has perdido tu tiempo y no importa lo que hayas conseguido, nada de eso te va a servir. El dinero, la fama, la fortuna, los vehículos, la casa, nada te va a llevar. Lo único que te va a llevar en tu alma es la salvación de tu alma. Yo te lo digo esto con el corazón en la mano, porque veo que el tiempo es fin y el fin se acerca, porque veo que la humanidad, aleluya, la luz de la palabra no va caminando bien. El diablo se está llevando a la gente, el diablo está metido en los barrios, el diablo está metido en las ciudades. Esos pleitos que usted ve a través de las redes, esa ira que usted ve en la sociedad, esos obras de Satanás. El diablo le hemos dado la oportunidad, se le ha levantado altar a Satanás en los barrios, se le ha levantado altar, adoración al diablo en los sectores. Cuando se hable un punto de droga, se le abre altar a Satanás. Cuando se abre lugares donde se invocan al demonio, altares para servir a los diablos, se le abre puerta a los demonios. Y por eso que el diablo se está llevando a la gente, por eso que hay tanta violencia, por eso que hay tanta maldad, por eso que hay tanto odio, por eso que hay tanta violencia, hay irrespeto el uno con el otro, porque el diablo se ha impregnado en el corazón, en la sociedad. ¡Oh, gloria al Señor! Y por eso que dice la palabra que lo que el hombre siembra, eso segará. Esa violencia rampante que tú en los barrios, que tú ves en la sociedad, que da vergüenza ver tantas situaciones, dama con dama, alándose los cabellos, uno clavándole el cuchillo a otro, un policía dándole un balazo indiscriminadamente a una persona sin pensar, la familia que está dañando. Es el diablo que está impregnado en nuestra sociedad, porque le hemos dado la espalda a Dios, no hemos creído la gran cosa, hemos ignorado el llamado de Dios, nos sentimos que no necesitamos a Dios para tener un peso en los bolsillos, creemos que somos dueños del universo, que no necesitamos a nadie, que no necesitamos a Dios, que no necesitamos acercarnos al creador de la vida. Por eso la sociedad está cosechando, porque hemos sembrado odio, hemos sembrado maldad, hemos sembrado ignorancia a Dios, y por eso la sociedad de hoy está corrompida como está hasta el día de hoy. Y no hay mensaje de esperanza para ti. Mientras sigue en el pecado, mientras sigue espalda a Dios, va a sufrir la consecuencia. Mañana puede ser tu familia, mañana puede ser un amigo, mañana puede ser tú. Gloria a Dios, porque nadie está excepto ante la maldad que se está moviendo en este mundo. Nadie está excepto ante ese espíritu del diablo de muerte, de ira, de contienda que se está moviendo en este mundo. Hay un espíritu de confusión en la sociedad. Dios ha permitido que el enemigo confunda la sociedad. Tiene confundido al gobierno, tiene confundido el sistema judicial, tiene confundido los sistemas sociales, tiene confundido los barrios, tiene confundido la familia, y por eso vemos tanto odio, por eso vemos tanta maldad, porque hay un espíritu de confusión. Nadie se siente en paz, nadie se siente seguro, nadie se siente estable, porque hay un espíritu de confusión. Porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso segará. Mientras más te olvidas de Dios, más será tu peso, más será tu carga, más será tu infortunio, más será tu desesperación, más será tu depresión, más fuerte será esa falta de felicidad. Gloria al Señor.
Porque la palabra de Dios dice, no burléis. Dios no puede ser burlado. No engañéis, no te engañes. Porque tus prácticas son la consecuencia del pecado de hoy, de la maldad de hoy que arropa a esta humanidad, que te arropa a ti, que no tienes paz, tú que tienes amargura, tú que no te sientes en paz, tú que tienes amargura en tu corazón, tú que tienes depresión, tú que no te sientes con felicidad en tu corazón. Eso es causa del pecado, es el dolor del pecado, es el dolor de vivir a espalda de Dios. Gloria al Señor, cuando el hombre se tiene que endrogar para sentirse bien, cuando nuestra juventud tiene que correr a los puntos de droga porque no se siente bien si no usa un tabaco de marihuana, no se siente bien si no usa un perico, no se siente bien si no se bebe una botella. Aleluya, esa es la carga del pecado, esa es la carga de olvidarse de Dios, esa es la carga de vivir a espaldas de Dios, que tiene que endrogarte, tiene que emborracharte, tiene que estar de fiesta en fiesta, porque hay una carga en el corazón del hombre que se olvida de Dios. Y te digo esta palabra como una advertencia. Te digo esta palabra como un llamado de Dios. Te digo esta palabra porque como siervo de Dios es mi responsabilidad antes de partir de esta tierra anunciar este glorioso evangelio. Y digo como dice el apóstol Pablo, ay de mí si no, aleluya, hago caso a tal responsabilidad que se me ha puesto. Porque en toda parte del mundo Dios ha marcado hombres y mujeres para que prediquen este glorioso evangelio. Este glorioso evangelio de la esperanza. Este glorioso evangelio de la oportunidad. Este glorioso evangelio que puede salvar tu vida. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, eso que muchos desprecian, eso que muchos creen que es, aleluya, propio de los pueblos, eso que muchos piensan que es lo último que yo voy a buscar, el evangelio de Jesucristo, es lo más necesario que necesita el hombre. Pablo lo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo de esto? Porque hay muchos que desprecian el evangelio, hay muchos que desprecian la palabra de Dios, hay muchos que creen que lo último que pueden buscar en su vida es la palabra de Dios. Déjame decirte cuán equivocado está, cuán equivocado está. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Tu ignorancia, tu rebeldía, tu burla a la palabra de Dios, un día tú vas a sufrir la consecuencia. Un día tú vas a experimentar la consecuencia. Un día tú lo vas a disfrutar en lágrimas de dolor, el despreciar esta palabra. Y hoy en día hay mucha gente que lo están experimentando, gente que están experimentando el dolor de despreciar al Señor. Hay gente que vive con carga en su corazón, hay gente que no tiene paz, hay gente que vive en amargura, hay gente que vive en baño de lágrimas toda la noche porque no tienen paz. Es el dolor de haber despreciado la palabra del Señor. Y el Señor dice en su palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otra palabra, si tú oyes la voz de Dios y le dejas entrar, Él va a entrar, te va a dar paz, te va a dar sosiego, no vas a tener que usar la droga, no vas a tener que emborracharte, no vas a tener que vivir en amargura, no vas a tener que vivir una vida de incertidumbre, no vas a tener que tenerle miedo al futuro, no vas a vivir con miedo en esta vida, porque el que tiene el Señor tiene todo, tiene la paz. Tiene la paz, que es lo que necesita el ser humano. No es dinero, es paz. No es casa nueva, es paz. No es carro de lujo, es paz. Porque ¿cuántos tienen casa nueva? ¿Cuántos tienen dinero? ¿Cuántos tienen fortuna? Y no tienen paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Nada en esta vida te va a dar la paz que te da Jesús. Puedes tener los carros de lujo, puede tener la jipeta del año, puede tener dinero acumulado, puede tener los títulos que tenga. Eso te va a dar un gozo momentáneo a la carne, pero la paz interior, la paz que tú necesitas, la paz que necesitan todos los seres humanos, se encuentra a través de Jesús, relacionándonos con Jesús, reconciliándonos con el Maestro. Este mensaje, no pretendo que tú corras, y si fuera de Dios, que fuera así, gloria a Dios, que corra, fuera de Dios que corriera a abrazar al Señor. Pero este mensaje es una advertencia de Dios.
Lo acepte o no lo acepte, un día este mensaje te va a retumbar en la mente de tu corazón. Un día te va a acordar de esta palabra, porque esta palabra de Dios no cae en el vacío. La palabra de Dios no retorna en vacía, y eso yo lo creo, porque la palabra de Dios es acrisolada, es como espada de doble filo. Tú le aceptes o no le aceptes, se van a cumplir. Lo rechaces o no lo aceptes, se van a cumplir. O lo atienda o no lo atienda, la palabra de Dios se van a cumplir. Ponga la atención o no le ponga atención, la palabra de Dios se van a cumplir. Dios no nos mandó a convertir a nadie como mandó a Noé, solamente le dijo a un arca, como le dijo a Jonás, ve, dile a Nínive que será destruido, como mandó a Abraham allí a orar, interceder por Sodoma y Gomorra. Dios simplemente no manda a interceder, a dar la palabra. La decisión es tuya. Tú eres grande, tú tienes un raciocinio, tú tienes un sentimiento para pensar en qué situación tú estás. Tú tienes un sentimiento para pensar si como tú estás viviendo está bien, si verdaderamente tú necesitas a Dios o no necesitas a Dios. Eso está a la orden de tu libre albedrío, de tu pensar, si puedes seguir con tu carga solo, si puedes seguir con tu dolor solo, si puedes seguir sin Dios solo. Eso está en tu decisión, eso está en tu libre albedrío, eso está en tu escogencia. El llamado de nosotros los siervos de Dios es dar las palabras y advertirte que solamente en Jesús hay vida y vida en abundancia. Y no es rey. Dios no puede ser engañado. Todo lo que nosotros hacemos traerá consecuencias, sea positiva o sea negativa. Si viviste para el pecado, del pecado cosecharás corrupción y perdición. Si viviste para el Espíritu, del Espíritu cosecharás vida eterna y paz en Cristo Jesús. Señor, le he predicado tu palabra como tú la has puesto en mi labio. Como siervo de tuyo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Si algunos se avergüenzan, allá ellos. Si algunos tienen miedo, allá ellos. Si algunos tienen temor de hablar tu palabra, allá ellos. Tu siervo no tiene miedo, no tiene temor, porque sé de donde tú me has sacado. Sé, Señor, del dolor, de la falta de paz que tenía, que tú me liberaste, de la depresión, de toda esa fuerza del diablo. Y estoy agradecido de ti, de mi salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Dios bendiga a la familia de Villa Altagracia. Si hay alguno enfermo, ponga tu mano en tu parte afectada. Tú que estás en las redes, tú que estás en tu hogar, sé sano, recibe salud en el nombre de Jesús. Si alguien ha sido tocado por esta palabra a través de las redes, ahí tiene los medios de comunicación, puede llamarme. Si alguien de los que está aquí escuchando siente que no puede vivir más con la carga de su pecado, estamos aquí para orar por usted. De lo contrario, usted puede arrodillarse ahí en su casa y pedirle al Señor: quiero que sea el dueño de mi vida. Gracias, Señor. Bendice la familia de Villa Altagracia. Bendice este pueblo y bendice la República Dominicana en el nombre de Jesús. Amén.